Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La carne es apariencia en hipocresía espiritual. Sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, todo aquel que se enorgullece, envaneciéndose, cae en descrédito, en lazo y condenación del diablo. Escúchalo bien. No es bueno estar lleno del orgullo. No es bueno vivir una vida en vanidad. Lo mejor es conocer y obedecer al Señor. Escrito está en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, del verso 1 al 5. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a doctrinas de demonios y a espíritus engañadores, que teniendo cauterizada la conciencia por la hipocresía de mentirosos, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en esta mañana a través del apóstol Pablo, referente al tema. Dice que el Espíritu Santo dice claramente, porque esa es la palabra del Señor, es luz a los que verdaderamente oyen con atención. Entonces el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, abandonarán la doctrina de Dios para escuchar a doctrinas de demonios. Tremendo, escúchalo bien. Y a espíritus engañadores, o sea, espíritus de hipocresía, que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, teniendo dormida, insensible la conciencia, por la hipocresía de mentirosos y engañadores, prohibirán casarse. Cuando Dios dice que a causa de la fornicación, cada hombre tenga su mujer y cada mujer tenga su marido. Y mandarán también a abstenerse de alimentos que Dios creó para que participasen de ellos los creyentes. O sea, mandarán a privarse de alimentos que Dios creó para que participemos de ellos todos los que creemos y tenemos fe en Dios, en la certeza de lo que hacemos en Él y en la convicción de lo que Dios nos ha hablado. Y también los que han conocido la verdad, o sea, los que hemos sido libres de tanto engaño, de tanta mentira, y determinamos por la misma palabra de Dios cómo tenemos que hacer las cosas. Sigue diciendo, porque todo lo que Dios creó es bueno. La palabra dice que Dios miró una vez, creó todas las cosas y las consideró en gran manera buenas. Escúchalo bien. Por eso es grave problema los que desechan la palabra del Señor, que están desechando sus obras.
están desechando su ciencia, su sabiduría. Y sigue diciendo aquí, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Mira, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cada vez que nosotros oramos por las cosas, por nuestra necesidad, por lo que vamos a usar y por la palabra, estamos purificando esos alimentos, esas cosas. Estamos librándolos de contaminación, estamos librándolos de argumentos, de lo que consideran y determinan los hombres. Estamos también librándolos de conjuros diabólicos, malignos. Mira, por eso es muy importante la oración, porque la hipocresía de los hombres, por toda perversidad, procura el mal de los que creen y conocen la verdad de Dios. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 23, del verso 1 al 3. Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Tremendo. Mira, porque estas son maneras en que actúan las personas hipócritas, que queriendo aparentar en la carne, siendo justos delante de los demás, pues ellos mismos se encargan de quebrantar lo que verdaderamente es la ley, como enseña aquí Dios a través del apóstol Pablo. Por eso dice aquí en los libros de los Hechos que Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, o sea, a la reunión de los obispos bajo la autoridad suprema en ellos: varones, hermanos. Cuando la palabra se dirige a hombres declarándolos como varones, habla a personas de autoridad y de respeto por el mismo rango que tienen delante de los hombres, no importando si verdaderamente son justos o se están haciendo pasar por justos. Y dice aquí el apóstol Pablo: yo con toda buena conciencia, mira, porque esa es la parte que debemos de tener los creyentes y los que conocemos la verdad en Dios. Siempre andar con una buena conciencia, haciendo el bien, siendo justos, rectos. Por eso el apóstol Pablo dice: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Mira, hasta el día de hoy. Y así debe de ser siempre. Entonces el sumo sacerdote, o sea, la suprema autoridad eclesial, que en ese momento era Ananías, ordenó a los que estaban junto a Pablo que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti. Porque no es cuestión de que nosotros, como el ejemplo que nos está dando Pablo, entremos en contienda, sino que encomendemos toda causa al Dios que juzga con justicia. Por eso Pablo le contesta: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, porque no es sino todo apariencia de carne, pero muy dentro de sus corazones, en sus espíritus, no son más que hipócritas. Mira cómo le dice: estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley, o sea, dejando la ley, me mandas a golpear. Porque esos son los hipócritas, se hacen pasar como personas justas, pero dejando la ley son perversos, engañan a través de mentiras a su prójimo. Escrito está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6,
versos 5, 16 y 2. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mira, aquí a través del Evangelio de San Mateo, nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo obran los hipócritas. Porque si algo les gusta hacer a ellos es ser vistos por los demás, como aparentando puede ser justos, pero muy dentro en sus espíritus no son más que llenos de astucia y sutileza para engañar a los demás. Dice aquí el Señor Jesucristo que cuando oremos no seamos como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Mira, a ellos les encanta que los demás los vean, porque asimismo, a través de esas apariencias, pues sencillamente engañan. Cuando ayunan, dice el Señor, no seáis austeros. ¿Quiénes son las personas austeras? Las que son reacias a los cambios, a su cambio carnal. No quieren entrar en razón, no quieren ver la justicia, no quieren saber nada de la verdad. Ellos quieren vivir en su terquedad, en su hipocresía. Ellos quieren vivir en lo que son, no aceptan nada. Y dice, no seáis austeros como los hipócritas, o sea, los reacios a cambiar a la justicia, a la verdad, a la razón, porque ellos demudan sus rostros, ellos disfrazan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Quiénes tocan trompeta? Dice el Señor, como hacen los hipócritas. Ya sabemos que a ellos les gusta ser vistos, para que en esa misma manera pueda engañar a cuantos más pueda. Dice, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, ya tienen su pago de parte del Señor, porque la hipocresía no va a quedar en la impunidad. Temprano que Dios los reprenda aquí en sus obras en la tierra, y tarde que Dios les tome juicio en el día del tribunal de Cristo, ya cuando no van a tener oportunidad de arrepentirse, ni siquiera de llorar pidiendo al Señor que tenga misericordia. Que el Señor te siga llenando de revelación en tu corazón, de buen entendimiento y de gracia de salvación. Amén, amén y amén.